Pensaron que despedirme terminaría la historia. Se equivocaban. Mi nombre es Gerardo Herrera, tengo 48 años, y lo que sucedió en esa sala de juntas el martes pasado lo cambió todo. Pero para entender cómo un veterano de 26 años en la compañía fue humillado públicamente por una directora ejecutiva de 35 años, y luego invirtió la situación completamente. Necesitan saber sobre la llamada telefónica que recibí la semana anterior y la pluma que he estado llevando en mi bolsillo desde entonces. Permítanme comenzar con el momento en que todo se torció. Estaba de pie fuera de la sala de juntas Alfa sosteniendo un café y una carpeta con informes trimestrales, esperando lo que pensé que sería una reunión de liderazgo de rutina. 26 años en Soluciones Cúspide me habían enseñado a presentarme preparado y ser respetuoso. La nueva directora ejecutiva, Sofía Valdés, había estado causando revuelo durante 3 meses sobre la transformación digital y la modernización de nuestro enfoque. Supuse que querría la opinión de alguien que realmente había mantenido las luces encendidas durante la crisis de las .com y la recesión de 2008. Vaya que estaba equivocado. En el momento en que entré en esa sala de conferencias con paredes de cristal, la temperatura pareció bajar. Sofía no estaba mirando los números trimestrales ni las proyecciones de crecimiento. Me estaba mirando como si yo fuera algo indeseable que había entrado de la calle. Alrededor de la mesa estaban sentadas personas con las que había trabajado durante años. Estaba Jimena Morales de Recursos Humanos, a quien yo había contratado personalmente en 2015. 2 gerentes regionales a los que había entrenado desde cero. 4 vicepresidentes que solían acudir a mí en busca de consejo cuando las relaciones con los clientes se volvían difíciles. Ahora todos encontraban repentinamente sus blocs de notas extremadamente interesantes. Gerardo Herrera, dijo Sofía, sin siquiera esperar a que me sentara. Su tiempo aquí ha terminado. Así, sin más. Sin preámbulos, sin explicación, nada. Me quedé allí de pie sosteniendo mi café, esperando el remate del chiste. Esto tenía que ser algún tipo de broma. En la Marina, teníamos un dicho sobre los cambios repentinos en las órdenes, a veces tenían sentido más tarde. ¿Pero esto? Esto se sentía diferente. No era una broma. Sofía deslizó un sobre a través de esa pulida mesa de conferencias como si estuviera repartiendo cartas. Sus movimientos eran precisos, deliberados. Claramente había practicado este momento. Esto, anunció lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, representa el tipo de toma de decisiones audaz que Cúspide necesita. La partida de Gerardo señala nuestro compromiso de dejar atrás el pensamiento obsoleto. Las palabras me golpearon fuerte. 26 años de llamadas telefónicas a medianoche durante caídas del sistema. 26 años volando a las ubicaciones de los clientes cuando los contratos estaban en juego. 26 años haciendo que esta compañía funcionara cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Todo ello reducido a pensamiento obsoleto por alguien que había estado aquí menos tiempo del que yo había tenido mi camioneta actual. Miré alrededor de la mesa a las caras que conocía desde hacía años. Jimena evitó el contacto visual por completo. Miguel Solís, uno de los vicepresidentes, miraba sus manos como si contuvieran los secretos del universo. Estas personas me habían visto sacar milagros de la nada cuando los clientes amenazaban con irse. Me habían visto revertir proyectos fallidos y salvar contratos por valor de decenas de millones de pesos. Pero esto es lo que Sofía no sabía. Esto es lo que nadie en esa sala sabía excepto yo y un hombre de 72 años sentado en una residencia de ancianos al otro lado de la ciudad. Una semana antes, Héctor Fuentes me había llamado. Héctor no era un jubilado cualquiera. Él era el hombre que había construido Soluciones Cúspide, pasando de ser una firma de consultoría de 2 hombres a una compañía de 300 empleados. Cuando dejó el cargo de director ejecutivo hace 5 años, todos pensamos que ese era el fin de la vieja guardia. Pero Héctor todavía poseía una parte de la compañía, y lo que es más importante, todavía se preocupaba por las personas que le habían ayudado a construirla. La llamada llegó un domingo por la noche mientras ayudaba a mi hija menor, Elena, con sus solicitudes universitarias. Ella tiene ahora 18 años, es estudiante de último año en la escuela secundaria, y está estresada por los ensayos y los puntajes de los exámenes de aptitud académica.
Mi hija mayor Sara, de 20 años, estaba en casa el fin de semana lavando ropa y quejándose de su profesor de economía en la Universidad Estatal de Nuevo León. Cosas normales de domingo. El tipo de noche que mi difunta esposa solía llamar perfectamente ordinaria y perfectamente maravillosa. Cuando vi el nombre de Héctor en mi teléfono, casi no contesté. Las llamadas de domingo por la noche en este negocio generalmente significan que algo está roto. Gerardo, la voz de Héctor era firme, deliberada. Necesito verte mañana por la mañana. Temprano. Antes de que vayas a la oficina. ¿Está todo bien, Héctor? Hablaremos mañana. Ven a la casa alrededor de las 7 de la mañana. 30 minutos después, yo estaba sentado en el estudio de Héctor. El hombre parecía más viejo que cuando lo vi por última vez en la fiesta de Navidad de la compañía, pero sus ojos todavía eran agudos. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y esa expresión concentrada que yo recordaba de los años de crisis, cuando las relaciones con los clientes pendían de un hilo y un movimiento en falso podía hundirlo todo. El estudio todavía olía a cuero viejo y café. Los libros cubrían las paredes del piso al techo, principalmente textos de negocios e historias militares. Héctor había servido en Vietnam antes de comenzar su compañía, y nunca olvidó las lecciones sobre liderazgo bajo presión. Estoy transfiriendo mis acciones restantes a ti, dijo sin ninguna charla trivial. El 41% de la compañía. A partir de mañana por la mañana, serás el propietario mayoritario. Casi dejé caer mi taza de café. Héctor, ¿de qué estás hablando? He estado observando lo que está sucediendo bajo el liderazgo de Sofía, su voz cargaba el peso de alguien que había visto esta película antes. Los contratos gubernamentales que hemos pasado décadas construyendo, ella quiere deshacerse de todos ellos. El programa de contratación de veteranos que comenzamos después del 11 de septiembre, ella lo llama lastre heredado. Ella planea recortar 180 empleos, Gerardo. Buena gente con familias, hipotecas, hijos en la universidad. Pensé en las facturas de matrícula de Sara. En las solicitudes universitarias de Elena sobre la mesa de mi cocina. En Javier Ríos en la cadena de suministro, cuya esposa acababa de tener su tercer hijo. En todos los hombres con los que había trabajado que habían servido a su país y encontrado una segunda carrera en Cúspide. Los números hicieron que se me estrujara el estómago. 180 empleos significaban 180 familias luchando por descubrir cómo pagar sus hipotecas. Cómo mantener a sus hijos en la escuela. Cómo empezar de nuevo en un mercado laboral que no siempre aprecia la experiencia por encima de la juventud. ¿Por qué yo? Le pregunté a Héctor, dejando mi taza de café sobre su escritorio. Héctor se reclinó en su silla. Porque tú entiendes lo que esta compañía es realmente. No son solo flujos de ingresos y métricas de eficiencia. Son personas. Y porque confío en ti para hacer lo correcto, incluso cuando no sea lo fácil. Abrió el cajón de su escritorio y sacó algo que le había visto usar durante décadas, una vieja pluma Montblanc, negra con borde dorado. La cosa parecía haber pasado por guerras, lo cual, en un sentido empresarial, probablemente lo había hecho. Esta pluma ha firmado cada documento importante en la historia de esta compañía, dijo Héctor, sosteniéndola con cuidado. Considérala un símbolo de continuidad. Miré fijamente la pluma. Parecía bastante ordinaria, pero yo conocía las historias detrás de ella. Héctor había firmado nuestro primer contrato gubernamental importante con esa pluma en 1998. La había usado para firmar los documentos cuando adquirimos a nuestro mayor competidor en 2005. Cada acuerdo de asociación, cada contratación importante, cada resolución de crisis que había convertido a Cúspide en lo que era hoy, esa pluma había estado allí. ¿El papeleo ya está archivado?, continuó Héctor. Tus abogados tendrán copias por la mañana. La notificación a la Comisión de Bolsa y Valores sale a las 9 de la mañana. Para cuando entres en esa oficina mañana, serás dueño del 41% de Soluciones Cúspide. El número me golpeó como un chorro de agua fría. 41%. Eso no era solo una participación significativa, eso era el control. Eso era la capacidad de tomar decisiones que afectarían a 300 empleados y sus familias. Esa era una responsabilidad que yo nunca había pedido pero que de alguna manera se me había dado.
Héctor, no puedo permitirme comprar el 41% de esta compañía. Mi cuenta de ahorros tiene tal vez 1 millón de pesos, y la mayor parte de eso está destinado a la matrícula universitaria de Elena. Él agitó su mano con desdén. No es una compra, Gerardo. Es una transferencia. Considéralo un pago por 26 años de mantener este lugar funcionando cuando hombres inferiores se habrían marchado. Pensé en todas las noches que me había quedado tarde cuando los sistemas fallaban. Los fines de semana que había pasado en las ubicaciones de los clientes arreglando problemas que técnicamente no eran mi responsabilidad. Las veces que había tomado vuelos nocturnos para manejar crisis porque yo era el único que sabía cómo arreglarlas. Mi esposa solía bromear diciendo que yo estaba casado con Cúspide primero y con ella en segundo lugar. Después de que ella enfermó, esa broma dejó de ser graciosa. Hay algo más que debes saber, dijo Héctor. Sofía no solo quiere cortar los contratos gubernamentales y despedir a los veteranos. Ella planea vender la compañía. Eso me dejó helado. ¿Venderla? ¿A quién? Un consorcio de firmas de capital privado. Han hecho una oferta. Buen dinero, pero quieren desmantelar todo y reconstruirlo como una firma de consultoría tecnológica pura. Nada de trabajo gubernamental, nada de apoyo a la manufactura, nada de servicios especializados. Solo consultoría de tecnología de la información genérica que podría hacer cualquier firma en Guadalajara. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. ¿Qué hay de los empleados? ¿En el mejor de los casos? Mantienen tal vez al 30% del personal actual. Todos los demás reciben 6 meses de indemnización y una palmadita en la espalda. El silencio se extendió entre nosotros. Fuera de la ventana de Héctor, podía ver la ciudad comenzando a despertar. Gente dirigiéndose a sus trabajos, asumiendo que sus cheques de pago seguirían llegando, que su seguro médico seguiría activo, que sus hijos podrían terminar el año escolar sin tener que mudarse. Así que me estás haciendo el propietario mayoritario para detener la venta, dije. Te estoy haciendo el propietario mayoritario porque eres la única persona en quien confío para hacer lo correcto para todos, no solo para los accionistas. La voz de Héctor era firme. La oferta de venta es buen dinero, Gerardo. Si quisieras tomarla, te irías rico. Pero sé que no harás eso. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. No podía aceptar un pago sabiendo que destruiría las vidas de personas con las que había trabajado codo a codo durante décadas. ¿Qué pasa cuando Sofía se entere? Pregunté. Eso depende de ti. La transferencia de propiedad es legal y vinculante. Ella no puede revertirla. Lo que ella puede hacer es dificultarte la vida si se lo permites. Héctor se puso de pie y caminó hacia su ventana. Parecía mayor que sus 72 años, pero todavía había acero en su postura. Comencé esta compañía porque creía que los negocios podían ser una fuerza para el bien. No solo ganancias, sino propósito. Cuidar de las personas que cuidan de ti. Construir algo que perdure. Se volvió hacia mí. Sofía es inteligente, se lo reconozco. Pero ella ve a las personas como recursos para ser optimizados, no como seres humanos con hipotecas e hijos enfermos y sueños para sus futuros. Eso no es lo que construimos aquí. Recogí la pluma Montblanc. Era más pesada de lo que esperaba, sólida de una manera que las plumas modernas no lo eran. El borde dorado estaba desgastado por décadas de uso. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Pregunté. Desde el día en que escuché a Sofía referirse a nuestros empleados veteranos como lastre heredado. Eso fue hace 6 semanas, en una reunión de la junta directiva. Ella no sabía que todavía tengo amigos en la junta que me cuentan cosas. La frase hizo que apretara la mandíbula. Lastre heredado. Como si los hombres y mujeres que habían servido a su país, y luego vinieron a trabajar para nosotros y construyeron nuestra reputación de fiabilidad e integridad, de alguna manera nos estuvieran frenando. Javier Ríos no es lastre heredado, dije. Es un genio de la logística que nos ahorró 46 millones de pesos el año pasado rediseñando nuestra cadena de suministro. Tomás Vázquez en tecnología de la información tampoco es lastre, él es la única razón por la que nuestros servidores se mantuvieron activos durante ese ciberataque masivo en 2019. Lo sé,
dijo Héctor en voz baja. Por eso te estoy confiando esto. Deslicé la pluma en el bolsillo de mi chaqueta. Se sentía cálida contra mi pecho, como si cargara algo del peso de todas las decisiones para las que había sido utilizada. Hay una cosa más, dijo Héctor. Mantén esto en secreto hasta que decidas cómo manejar a Sofía. Quiero ver quién muestra sus verdaderos colores cuando piensan que no tienes poder. A veces, la mejor manera de juzgar a las personas es observar lo que hacen cuando creen que nadie está llevando la cuenta. Salí de la casa de Héctor ese lunes por la mañana con más responsabilidad de la que jamás había querido y una pluma que se sentía como si cargara el peso de los futuros de 300 familias. No tenía idea de que para el martes por la tarde, necesitaría usar ambas cosas para salvar todo lo que había pasado 26 años construyendo. El viaje a mi casa tomó 20 minutos, pero parecieron horas. Seguía pensando en la expresión de la cara de Javier Ríos cuando había traído a su hijo recién nacido a la fiesta de Navidad de la oficina. En Susan Martínez en contabilidad, que había trabajado en 2 empleos para pagar la universidad de sus hijos. En todas las personas que confiaban en que presentarse y hacer un buen trabajo significaba algo. Para cuando entré en mi camino de entrada, sabía lo que tenía que hacer. La pregunta era si tendría el coraje de hacerlo cuando llegara el momento. Ese lunes por la noche, apenas dormí. Seguía pensando en la pluma Mont Blanc descansando en mi mesita de noche y en lo que Héctor me había dicho sobre ver a las personas mostrar sus verdaderos colores. Una parte de mí esperaba que Sofía le demostrara que estaba equivocado. Tal vez sorprendería a todos y resultaría ser una líder reflexiva que solo necesitaba tiempo para entender la cultura de la compañía. Debería haberlo sabido mejor. El martes por la mañana comenzó bastante normal. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana, igual que siempre. Tomé café de la sala de descanso, revisé correos electrónicos, revisé los informes trimestrales en los que había estado trabajando. Los contratos gubernamentales estaban funcionando bien, un crecimiento del 12% con respecto al último trimestre, con 3 nuevas agencias firmando para servicios ampliados. Alrededor de las 9 de la mañana, Jimena Morales de Recursos Humanos pasó por mi oficina. Habíamos trabajado juntos durante casi 8 años, desde que la contraté de un competidor. Parecía incómoda, jugando nerviosamente con su portapapeles. Gerardo, Sofía quiere verte en la sala de juntas alfa a las 10:30 de la mañana. Reunión de liderazgo. ¿Qué hay en la agenda? Pregunté. Jimena no me miró a los ojos. ¿Solo? Prepárate para cualquier cosa. Esa debería haber sido mi primera advertencia. En todos mis años en Cúspide, las reuniones de liderazgo venían con agendas, materiales de preparación, objetivos claros. Esto se sentía diferente. Pasé la siguiente hora y media tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. La pluma en el bolsillo de mi chaqueta parecía más pesada cada vez que me movía. Revisé mi correo electrónico en busca de los documentos de transferencia de propiedad que Héctor había prometido. Estaban allí, archivados y oficiales. A partir de las 9 de esa mañana, yo era dueño del 41% de Soluciones Cúspide. A las 10:25 de la mañana, caminé hacia la sala de juntas alfa con mis informes trimestrales y una taza de café, diciéndome a mí mismo que esta era solo una reunión de rutina. Tal vez Sofía quería mi opinión sobre la estrategia del 4º trimestre. Tal vez se había dado cuenta del valor de mantener cerca a alguien que había pasado por múltiples ciclos económicos. En el momento en que abrí esa puerta de cristal, supe que estaba equivocado. La sala estaba llena. No solo el equipo de liderazgo habitual, sino gerentes intermedios, jefes de departamento, incluso algunos analistas senior. Esto no era una reunión, era una audiencia. Sofía había organizado esto deliberadamente. Estaba de pie en la cabecera de la mesa, luciendo como si hubiera salido de una revista de negocios. Traje elegante, cabello perfecto, el tipo de confianza que proviene de que nunca te hayan dicho que estás equivocado en nada importante. Los papeles frente a ella no eran informes trimestrales ni documentos de estrategia. Eran papeles de despido. Tomé mi asiento habitual a mitad de la mesa, junto a Miguel Solís. Miguel había estado con la compañía durante 12 años, ascendió de coordinador de proyectos a vicepresidente de servicios al cliente. Buen tipo,
padre de 3 hijos, entrenaba ligas menores los fines de semana. Él no me miraba. Ahora que estamos todos aquí, comenzó Sofía, su voz cargando esa autoridad nítida que había perfeccionado, quiero hablar sobre el futuro de Soluciones Cúspide. Hizo clic en un control remoto y apareció una presentación en la pantalla de la pared. Iniciativa de eficiencia operativa era el título. Debajo, viñetas sobre racionalización de procesos heredados y optimización de la asignación de capital humano. Había visto suficientes presentaciones corporativas para saber qué significaban esas frases. Despidos. El panorama empresarial ha cambiado drásticamente, continuó Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa como un fiscal presentando su caso. Lo que funcionó en el pasado no necesariamente funciona ahora. Necesitamos ser ágiles, innovadores, enfocados en oportunidades de alto margen. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Contratos gubernamentales, análisis de ingresos. Los números mostraban nuestro trabajo federal y de defensa como de menor margen en comparación con la consultoría del sector privado, lo cual era cierto si solo mirabas las ganancias a corto plazo e ignorabas la estabilidad y la repetición de negocios. Estos contratos heredados inmovilizan recursos que podrían desplegarse de manera más eficiente en otros lugares, dijo, señalando la pantalla. Sí, proporcionan ingresos constantes. Pero constante ya no es suficientemente bueno. Necesitamos crecimiento. Podía sentir la tensión en la sala. La mitad de las personas en esa mesa habían trabajado en proyectos gubernamentales. Sabían hacia dónde se dirigía Sofía. Lo que nos lleva a consideraciones de personal, dijo, haciendo clic en otra diapositiva. Esta mostraba un organigrama con varias casillas resaltadas en rojo. Mi nombre estaba en la parte superior de la lista. La transformación requiere decisiones difíciles, anunció Sofía. No podemos avanzar mientras cargamos con el peso del pensamiento obsoleto y la resistencia al cambio. Me miró directamente por primera vez desde que entré en la sala. Gerardo Herrera, su tiempo aquí ha terminado. Las palabras resonaron en esa sala de paredes de cristal como un disparo. Podía escuchar a la gente moviéndose en sus sillas, aclarándose la garganta, haciendo cualquier cosa para evitar el silencio incómodo. Sofía deslizó el sobre a través de la mesa con precisión practicada. Esto representa el tipo de toma de decisiones audaz que Cúspide necesita. La partida de Gerardo señala nuestro compromiso de dejar atrás el pasado y abrazar la innovación. Me senté allí sosteniendo mi taza de café, sintiendo 20 pares de ojos sobre mí. A algunas de estas personas las había contratado. A otras las había entrenado. Con unos pocos había trabajado codo a codo durante más de una década. Y ahora me estaban viendo ser borrado como un error en una pizarra blanca. El paquete de indemnización es generoso, continuó Sofía, con un tono profesional y definitivo. Soluciones Cúspide agradece sus años de servicio, pero nos estamos moviendo en una nueva dirección. Esa frase, años de servicio, hacía que sonara como si hubiera estado aquí por un periodo corto en lugar de más de la mitad de mi vida adulta. Como si las relaciones que había construido, las crisis que había superado, las noches largas y las llamadas de fin de semana no significaran nada más que partidas en un expediente de personal. Miré alrededor de la mesa a las caras que conocía. Jimena Morales estaba mirando sus manos. Miguel Solís estaba estudiando el techo como si contuviera los secretos del universo. Tomás Vázquez de Tecnología de la Información estaba sacudiendo lentamente la cabeza, pero no iba a decir nada. Nadie lo iba a hacer. Fue entonces cuando entendí lo que Héctor había querido decir sobre las personas mostrando sus verdaderos colores. Esto no era solo mi despido, era una prueba. Sofía estaba demostrando su poder, asegurándose de que todos en esa sala entendieran el nuevo orden. Mantente callado y conserva tu trabajo, o habla y arriésgate a unirte a mí en la fila del desempleo. El sobre estaba sobre la mesa entre nosotros como evidencia en un juicio. Adentro estaban probablemente los formularios estándar, carta de despido, información sobre la continuación del seguro médico, acuerdos de no competencia, tal vez un modesto cheque de indemnización. Pero en el bolsillo de mi chaqueta había algo que Sofía no podía ver. Algo que cambiaba todo lo que ella creía saber sobre la dinámica de poder en esta sala. Alcancé el sobre con mi mano izquierda. Mi mano derecha rozó la pluma Montblanc, sintiendo su peso sólido.
Las palabras de Héctor resonaron en mi mente. A veces, la mejor manera de juzgar a las personas es observar lo que hacen cuando creen que nadie está llevando la cuenta. Bueno, era hora de mostrarles que alguien estaba llevando la cuenta después de todo. Recogí el sobre con mi mano izquierda, sintiendo su peso. Papeleo de despido estándar, probablemente. Términos de indemnización, cláusulas de no competencia, todo el lenguaje legal diseñado para hacer desaparecer silenciosamente una carrera de 26 años. Pero mi mano derecha encontró la pluma Montblanc en el bolsillo de mi chaqueta. Me puse de pie lentamente, manteniendo mi voz nivelada. Agradezco la notificación, Sofía. Pero hay algo que debes saber. Ella arqueó una ceja, probablemente esperando que yo suplicara o discutiera. En su lugar, saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico que había llegado exactamente a las 9 de la mañana. A partir de esta mañana, la Comisión de Bolsa y Valores ha sido notificada de un cambio en la estructura de propiedad en Soluciones Cúspide. Puse el teléfono sobre la mesa donde todos pudieran ver la notificación oficial. Ahora poseo el 41% de las acciones con derecho a voto, lo que me convierte en el accionista mayoritario. Se podría haber oído caer un alfiler. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Observé la cara de Sofía pasar por confusión, incredulidad y luego algo que parecía pánico. Esto no puede ser correcto, tartamudeó, agarrando su propio teléfono y desplazándose frenéticamente por la pantalla. Oh, es correcto, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. Héctor Fuentes me transfirió sus acciones ayer. Todo legal, todo debidamente archivado. La sala estalló en conversaciones susurradas. Miguel Solís me miraba como si acabara de hacer magia. Tomás Vázquez tenía una sonrisa extendiéndose por su rostro. Jimena Morales parecía querer esconderse debajo de la mesa. El teléfono de Sofía vibró. Luego vibró de nuevo. Podía verla leyendo mensajes, probablemente de su asistente o del departamento legal confirmando lo que acababa de decirles a todos. No puedes hacer esto, dijo ella, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. En realidad, puedo. Así es como funciona la propiedad. Saqué la pluma Montblanc y la puse sobre la mesa junto a la carta de despido que ella me había dado. Pero esto es lo que no voy a hacer. No voy a despedirte por despecho. No voy a avergonzarte de la manera en que acabas de intentar avergonzarme a mí. Miré alrededor de la sala a todas las personas que habían observado mi humillación en silencio. No porque estuvieran de acuerdo con ella, sino porque tenían miedo. Yo entendía ese miedo. En esta economía, con hipotecas y matrículas universitarias de los hijos colgando sobre las cabezas de todos, mantenerse callado parecía la opción segura. En cambio, continué, voy a ofrecerte algo mejor. Voy a enseñarte cómo dirigir realmente una compañía. La mandíbula de Sofía se tensó, pero estaba escuchando. Mira, tienes buenas ideas sobre tecnología y eficiencia. Pero te perdiste algo importante. Este negocio no se trata solo de márgenes de ganancia y transformación digital. Se trata de las personas que hacen que funcione. Hice un gesto alrededor de la sala. ¿Javier Ríos en la cadena de suministro? Él sirvió 3 misiones en Afganistán antes de venir a trabajar aquí. Su atención al detalle nos ha ahorrado más dinero del que generará toda tu iniciativa de eficiencia. ¿Susan Martínez en contabilidad? Ella ha estado aquí 18 años, crió a 4 hijos como madre soltera y conoce cada regulación gubernamental que afecta a nuestros contratos. La ira en los ojos de Sofía estaba siendo reemplazada lentamente por algo más. Tal vez no comprensión todavía, pero al menos el reconocimiento de que podría haberse perdido algo. Los contratos gubernamentales que quieres desechar representan el 60% de nuestros ingresos estables. Sí, requieren más papeleo. Sí, se mueven más lento que los acuerdos del sector privado. Pero también nos mantuvieron a flote durante cada recesión desde que he estado aquí. Recogí la pluma y la giré en mis manos. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Durante su tratamiento, falté mucho al trabajo, ¿y sabes qué pasó? Javier Ríos y su equipo me cubrieron. Susan Martínez manejó mis llamadas de clientes.
¿Las personas que quieres eliminar? Ellos son lo que hace que este lugar funcione. La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso Sofía había dejado de jugar nerviosamente con su teléfono. Así que aquí está mi oferta, dije. En lugar de despedirte, voy a enseñarte cómo equilibrar la innovación con la sabiduría. Cómo mejorar la eficiencia sin tirar todo lo que funciona. Cómo liderar personas en lugar de solo gestionar números. Deslicé la carta de despido de vuelta a través de la mesa hacia ella. Pero no te equivoques, las cosas van a cambiar por aquí. Vamos a tratar a las personas con respeto. Vamos a valorar la experiencia junto con la innovación. Y vamos a recordar que detrás de cada métrica de eficiencia hay una persona real con una familia real. Sofía recogió la carta con manos temblorosas. ¿Qué pasa si no quiero aprender? ¿Qué pasa si creo que tu forma es incorrecta? Sonreí por primera vez esa mañana. Entonces estarás buscando un nuevo trabajo. Pero algo me dice que eres más inteligente que eso. La reunión se disolvió después de eso, pero la gente se quedó. Miguel Solís se acercó y me estrechó la mano. Gerardo, debí haber hablado. Lo siento. No te disculpes por proteger a tu familia, le dije. Eso es lo que haría cualquier persona razonable. Durante las siguientes semanas, sucedió algo interesante. Sofía sí quería aprender. Pasó tiempo en el piso con nuestros equipos de operaciones, acompañó a Javier Ríos a través de una compleja crisis de logística, e incluso asistió a una de nuestras reuniones mensuales de empleados veteranos. 3 semanas después, estaba sentada en mi oficina, que solía ser su oficina, con una actitud completamente diferente. No tenía idea, admitió mientras revisábamos su plan de eficiencia revisado. Pensé que cortar los contratos gubernamentales agilizaría todo. No me di cuenta de cuánta estabilidad proporcionan. Esa es la diferencia entre conocer la teoría empresarial y entender la realidad empresarial, dije. No puedes aprender todo de los estudios de caso. Su nuevo plan era realmente impresionante. Había encontrado formas de modernizar nuestros sistemas manteniendo los contratos gubernamentales. Había identificado ineficiencias reales, principalmente en las capas de gestión intermedia que habían crecido a lo largo de los años, sin tocar a las personas que realmente hacían funcionar la compañía. Todavía creo que podemos aumentar las ganancias en un 15% durante los próximos 2 años, dijo, mostrándome sus proyecciones. Probablemente, estuve de acuerdo. Pero ahora lo estamos haciendo sin destruir lo que hizo que esta compañía fuera exitosa en primer lugar. Esa pluma Montblanc descansa en mi escritorio ahora, junto a una foto de mis hijas en la graduación de Sara el mes pasado. Elena comienza su 2º año en la Universidad Estatal de Nuevo León en el otoño, y ambas chicas están orgullosas de decirle a la gente que su padre es dueño de la compañía donde ha trabajado desde que eran bebés. Sofía resultó ser una aprendiz rápida. Ella todavía impulsa la innovación y la eficiencia, pero ahora entiende la diferencia entre cortar costos y cortar valor. El programa de contratación de veteranos en realidad se ha expandido bajo su liderazgo, y nuestras puntuaciones de satisfacción de los empleados son las más altas que han sido en 10 años. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es enseñar a alguien a ser mejor de lo que pensaba que podía ser. A la compañía le va bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que cuando combinas ideas frescas con conocimiento institucional, cuando equilibras la innovación con el respeto por lo que funciona, suceden cosas buenas. Y cada vez que firmo un documento importante con la vieja pluma de Héctor Fuentes, recuerdo lo que me dijo esa noche de domingo: el liderazgo no se trata de ser la persona más inteligente en la sala. Se trata de asegurarse de que todos en la sala tengan la oportunidad de ser inteligentes. Esa es una lección que vale más que cualquier paquete de indemnización. El verdadero poder no se trata de aplastar a las personas que te subestiman, se trata de levantarlas para que sean mejores de lo que creían posible, porque los verdaderos líderes crean más líderes, no más seguidores. En un mundo que adora la juventud y la innovación, nunca olviden que la sabiduría ganada a través de décadas de servicio y sacrificio es el fundamento que hace posible todo progreso.